Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de geometría. El tema de hoy es ángulos tridimensionales. Empecemos por el ángulo diedro. ¿Qué es un ángulo diedro? Es la figura que resulta de la unión de una recta y dos semiplanos no coplanares. Por aquí tenemos la recta, que le llaman generalmente arista AB, la arista AB, y tenemos los dos semiplanos, el semiplano P y el semiplano H, que comparten la misma arista. Entonces, por aquí podemos tener el ángulo de un diedro será el ángulo formado entre esos dos semiplanos. Por aquí. El ángulo ENF se llama ángulo plano del diedro. Muy importante notar que por aquí la recta E siempre va a ser perpendicular con la recta AB, con la arista. Lo mismo con la recta F, siempre es perpendicular con la arista. Y bueno, el ángulo φ es el ángulo formado entre la recta E y F. Tenemos también la notación del ángulo diedro. La notación va a ser P-AB-H. P representa al primer semiplano, AB representa a la arista, a la recta, y H representa al segundo semiplano. Por aquí podemos tener algunos ejemplos visibles de ángulos diedros. El problema 1 nos dan dos semiplanos, tenemos la arista y podemos tener el ángulo diedro formado. El ángulo diedro formado va a ser alfa más beta. Alfa más beta será el ángulo diedro. El problema nos da ciertos datos para calcular cada uno de ellos. Y al final tenemos que sumar el valor de alfa es 30 y el valor de beta, el valor de alfa es 53 y el valor de beta es 30. Al sumarlo sería 83 grados. El segundo problema también, vemos que tenemos un plano por aquí y un triángulo que está fuera del plano. El plano que forma el triángulo con el plano base, el plano P, también forman un ángulo diedro, que es el ángulo diedro θ. Recordar que por aquí esta recta dibujada en el triángulo forma 90 grados con la arista, y la arista sería este lado que mide 6 centímetros. Lo mismo con el plano P. Por aquí, esta recta debe de formar 90 grados con la arista. Solo así se puede determinar el ángulo diedro. Antes de continuar, tenemos por aquí planos perpendiculares. Los planos perpendiculares van a ser aquellos que su ángulo diedro forma 90 grados. Por ejemplo, en una casa, el plano de una pared y el plano del suelo, del piso, son planos perpendiculares, ya que entre ellos dos forman 90 grados. Por aquí también tenemos el bisector de un diedro. El bisector de un diedro básicamente es similar a la bisectriz de un ángulo, que es el semiplano interior de un diedro que comparte la arista y determinan dos diedros parciales de igual medida. Tenemos por aquí el ángulo diedro formado, que es 2W. Entonces, este plano bisector va a dividir ese ángulo diedro en dos, W y W. Ese va a ser el plano bisector del diedro, similar a la bisectriz. Y por aquí también podemos tener el área de la proyección ortogonal de una región plana. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos dos planos P y H, que forman un ángulo diedro, obviamente. En el plano H dibujamos un triángulo de área S.
si lo proyectamos ortogonalmente, o sea que si trazamos desde este punto una altura y la dibujamos en el plano H y así sucesivamente con los tres vértices, vamos a formar un triángulo también en el plano P. Entonces ese área de triángulo formado en el plano P va a ser igual a el área del triángulo en el plano H, pero multiplicado por el coseno del ángulo diedro, coseno de θ. Y por último tenemos el ángulo triedro, que es aquel ángulo, ¿sí? Es aquel ángulo poliedro convexo de tres caras. Imaginemos por aquí, tenemos tres rectas, tres semirrectas, la semirrecta A, B y C. Obviamente no van a estar en el mismo plano, van a formar una especie de pirámide. Entonces, el ángulo diedro va a ser primero el ángulo que forma la recta A y B, que es alfa. Luego, el ángulo que forma B y C, que es beta. Y por último, el ángulo que forma A y C, que es gamma. Tenemos los elementos, que son las caras. Las caras van a ser 3 en este caso. Los diedros van a ser las medidas de los ángulos diedros. Por ejemplo, si tenemos aquí 3 caras, entonces 2 caras van a formar un ángulo diedro. Lo mismo por aquí, esta cara con la cara que está en la parte de atrás forman el diedro A. Y por último, esta cara con la cara de la parte de atrás forman el diedro C. Tenemos 3 diedros. Y su notación va a ser, el triedro es O llamado vértice, A, B y C, que son las semirrectas que parten desde ese mismo vértice. Tenemos las siguientes propiedades, que los ángulos diedros sumados no pueden ser 360, deben de ser menores o mayores que 0. Además, que los ángulos diedros sumados no pueden ser mayores que 540 y deben de ser mayores que 180. Por aquí tenemos una propiedad, si es que alfa es igual a beta, si es que este ángulo es igual a este otro ángulo, eso quiere decir que los diedros A y C van a ser iguales. Tenemos la clasificación de los triedros. Por ejemplo, podemos tener un triedro escaleno, es aquel triedro que sus 3 ángulos van a ser diferentes. Triedro isósceles es aquel triedro donde 2 de sus ángulos van a ser iguales, únicamente 2. Triedro equilátero donde los 3 ángulos van a ser iguales. Triedro unirrectangular es donde una de sus caras mide 90 grados. Y un triedro birrectangular es donde 2 de sus caras miden 90 grados.